nuevamente Rafaela Noticias, estamos transmitiendo en vivo. Le pido a la gente que se quede, porque lo que vamos a escuchar de la voz, de la boca de Micaela, periodista de Rafaela Noticias, como ustedes ya la habrán visto en otros vivos, estuvo en la audiencia de medida cautelar, se llama audiencia de medida cautelar, donde el fiscal pide la prisión preventiva del imputado. En este caso estamos hablando del imputado por los golpes que recibió la mujer que vivía en la Villa Sur. De apellido Cornejo es el imputado que hoy le han dado prisión preventiva sin plazo, por lo que nos comentaba Micaela, pero yo les pido que escuchen el relato. Es espeluznante ver lo que vivía esa mujer, lo que estaba pasando ella y su hija. En el día de hoy, reitero, fue la audiencia que se le llama de coerción o cautelar. Realmente cuando me contaba Micaela, digo, no podía no ponérsele a uno la piel de gallina, y en un momento también ponerse en la piel de esa mujer, donde por solo el hecho de levantar la cabeza ya recibía golpes. Pero quiero que la escuchen. Micaela, buenos días, ¿cómo estás? Venís de la audiencia que se realizó en tribunales. Contanos un poquito. Bueno, buenos días, Marcelo. Ayer hacíamos un vivo con Marcela Romagnoli, quien había estado a cargo de este operativo del día martes, en donde irrumpen en esta vivienda de la Villa Sur de nuestra ciudad, y ella misma ya nos adelantaba, ¿no? Uno de los títulos que podían ver en Rafaela Noticias era ella diciendo que es lo peor que vio en sus 30 años de profesión. Realmente se le cortaba la voz al decir eso porque no lo podía creer. Y es sin duda así, porque por lo que me contaste y lo que ahora le vamos a contar a la gente, realmente es terrible. Es terrible, y al ver eso, lo primero que hizo fue llamar a la fiscal para que, al igual que ellos, pueda ver la situación y tomar magnitud de lo que realmente pasaba en esta precaria vivienda de, como decíamos, la Villa Sur de nuestra ciudad de Rafaela, y que esta gente, esta pareja, con una de las hijas de la mujer, una menor de 13 años, porque las otras dos nenas las había retirado el papá, viendo esta situación. Ellos vivían en la localidad de Sarmiento, hace más o menos un mes, viven en la ciudad de Rafaela, en esto que es una vivienda de la Villa Sur. Y qué es lo que empieza a llamar la atención, es que nadie del barrio, nadie de este lugar la conocía a la señora. Todos lo conocían a este imputado, como decíamos, de apellido Cornejo, pero una de las cosas que le tocaba vivir es que no veía la luz del sol. Ella no tenía noción del día en que vivía, ni tenía noción si era de día o de noche. Es decir, mientras tomás el mate, ella estaba siempre encerrada, es decir, no tenía ni derecho de asomar su cabeza, su cuerpo hacia la puerta de la casilla precaria donde vivía para ver el sol. Exactamente. Y todo lo que pasaba era visto por su hija de 13 años, quien, bueno, ahora más adelante también lo vamos a comentar, porque la víctima pudo declarar. Esto pasa el día martes, ella es trasladada en el medio de la tormenta, tuvo que ingresar a una ambulancia del 107, fue retirada del lugar, llevada al hospital local, ya fue intervenida quirúrgicamente porque realmente tiene muchísimos golpes, muchas fracturas. Hoy se agregó en lo que es la audiencia, la fiscal Ángela Capitaño agregó una nueva fractura, que es una fractura de coxis, sumada a lo que era ya la fractura del maxilar, hematomas por todo el cuerpo, en los brazos, en las piernas. Realmente una mujer que, según los dichos de uno de los médicos que le atendió, no soportaba un día más porque ya tenía insuficiencia respiratoria, porque tiene uno de sus pulmones perforados. Uno de sus pulmones. ¿Entienden esto lo que está contando Micaela? La salvaron de una muerte segura en poquitos días nada más, o en horas quizás, lo que vivía esta mujer. Y lamentablemente no queda otro término, es decir, lamentablemente si hay chicos mirando en este momento Rafaela Noticias TV, pero es un flor de hijo de puta, porque todo esto lo estaba absorbiendo también una chiquita de 13 años, ¿sí? Donde en mayo ya había dejado de ir a la escuela, ¿sí? Y cuando iba a la escuela ya tenía algunos signos que después se fueron agudizando y profundizando de desnutrición. Se salvó de una muerte segura. Se salvó de una muerte segura, esto no solo lo dijo el médico, sino también en relación a lo que había visto, lo expresaba Marcela Romagnoli en el vivo que hacíamos ayer. Pero esto no empezó hace un mes, porque hace un mes que están en la ciudad de Rafaela, esto ya viene desde antes. Esto viene desde principios de agosto, en donde vivían en la localidad de Sarmiento. La fiscal lo que empieza comentando es que esta mujer vivía con sus 3 hijas en una zona rural de la localidad de Sarmiento. Ahí lo que hacía era cuidar animales, ella tenía su trabajo, tenía sus ingresos, porque además cobra asignaciones por sus hijas. Se viene a la ciudad de Rafaela y un fin de semana tiene que volver para solucionar unos problemas que le habían surgido. Cuando vuelve,
el imputado de apellido Cornejo le ofrece su ayuda y le presta la moto para hacer unos trámites que tenía que hacer. Ahí es donde se conocen. Ahí es donde se conocen, ese fin de semana ella lo pasa en la localidad de Sarmiento y él se queda con ella. Ella en su declaración dice textual, se me hizo el novio y se quedó conmigo. Pasan ese fin de semana y a partir del día lunes comienza todo este calvario que le toca vivir a la mujer, empezando por la violencia de género, y lo más grave y lo más atroz que vivió esta mujer es la reducción a la servidumbre. Le pedimos que sean cuidadosas mientras están mirando esto que estamos haciendo en vivo, porque enseguida se pueden levantar los dedos acusadores hacia la mujer, pero bueno, en una necesidad como estaba esta mujer con sus hijos, alguien que se presente como el Salvador, que si de nada le da la moto, todo su amor como para decir yo te voy a ayudar, y cuando vos estás necesitado de afecto, lo más probable que aceptes, ¿no? Como aceptó ella, y bueno, y después lo que viene, todo ese amor, toda esa dulzura que desparramaba este sujeto se termina transformando en una obra de terror. En esto que en alguna vez muchos de los que pintamos canas habrán visto la película Durmiendo con el enemigo. Termina este fin de semana, la mujer tenía una buena relación con quien era su empleador, su patrón, desde el minuto cero, desde el día que Cornejo llega a la casa de esta mujer, el patrón o el empleador no la volvió a ver nunca más a la víctima. Es decir, desde el minuto cero comenzó a ser atosigada y comenzó a sufrir esta violencia de género, primero comenzando porque no podía salir. Él le decía que era una persona muy celosa, entonces no podía hablar con ningún hombre que esté en el patio de su casa o que vaya a su casa. ¿Qué es lo que pasa mientras están en la localidad de Sarmiento? El padre de las hijas se entera de esto, le llegan comentarios de que Cornejo es una persona violenta, porque no es la primera vez que Cornejo hace esto. Cornejo tiene una denuncia ya. Hay un antecedente. Hay un antecedente. Se comunicaron con la mujer a la cual le hacía... La cual estuve hablando hoy con la mujer, justamente con ella. Más o menos le decía exactamente lo mismo y la mujer realmente está muy asustada. Le comentaron del hecho, ella dijo que sí, que era verdad, pero no quiere volver a pisar Rafaela porque realmente... Lo está viendo en Buenos Aires. Tiene muchísimo miedo. Bueno, y este miedo se traslada a toda la gente que vive en la villa, porque lo que decían entre ellos es no te metas con Cornejo que es peligroso. Otro, bueno, la pregunta es, Micaela, mientras sucede, yo les pido a ustedes que se queden ahí, no se vayan, estén atentos porque ahora van a escuchar de la boca de Micaela las declaraciones, ¿sí? de esta chica. Y te digo más, pudimos acceder a muchísimas fotos que son terribles, que no las podemos nosotros mostrar porque hay una cuestión que se llama de secreto sumario, todavía está en marcha todo esto, y si mostráramos algunas de estas fotos podría perderse las pruebas importantes para poder condenar a este sujeto a futuro a un juicio oral y público o un juicio abreviado según cómo termine o cómo estipule la situación judicial. Pero estén atentos porque Micaela en un rato va a repasar las declaraciones, en un ratito nada más, cuando termine de exponer esto. Como decíamos, llegan a la ciudad de Rafaela, comienza todo este calvario para la mujer, a la cual no salía. Algunos de los testigos dicen que el rancho, por referirse así a esta vivienda tan precaria, la tenía con candado, que él salía a hacer las compras. A ver, la mujer desde el minuto que este hombre apareció en su vida, dejó de disponer de sus ingresos económicos y hasta su documento. O sea, no solo se quedó con las tarjetas para cobrar los ingresos, que eran de ella, por supuesto, porque él no trabajaba. Desde el día que conoce a esta mujer, él deja de trabajar, es lo que dice que hacía changas en relación a la jardinería, se dedicaba a eso, dejó de trabajar y comenzó a disponer de todos sus ingresos económicos y además de su documento nacional de identidad, porque lo que explicaba la fiscal es que para utilizar sus tarjetas necesitaba tener la identidad de esta persona. Es decir, hasta le retuvo el documento. Hasta le retuvo el documento. Lo que decían algunos de los testigos es que podían ver esta situación, pero que sabían que Cornejo era una persona peligrosa, una persona que ya había estado privado de su libertad y que además tiene 2 hijos que también se encuentran presos. Lo que él le decía a cada una de las personas, de los vecinos, que en realidad no llegan a ser vecinos porque están muy alejadas las viviendas unas de otras, y esa puede ser una explicación de que no hayan escuchado los gritos. Lo que explicaba la fiscal es que el rancho, la vivienda más cerca es a 500 metros. Entonces, muchos de los vecinos no llegaban o no lograban escuchar los gritos. A todo esto, todo era visto por la menor de 13 años. Todo, cómo golpeaba a su mamá y ella sin poder hacer nada.
Y ayer lo que se conoció y también los delitos que se le imputaron son 2 abusos sexuales. Porque como estaba... Abuso sexual simple, ¿no? Abuso sexual Es simple decir, hacia la menor. es decir, le explico a la gente que el abuso sexual simple es sin acceso carnal, pero sí con mucho toqueteo e insinuaciones. Bueno, hoy, según lo que comentó la fiscal, se dio a conocer cómo se daba esto del manoseo hacia esta chiquita de 13 años, toda a la vista de la mujer, que casi había perdido el habla, que no tenía fuerzas para levantarse de la cama, que se encontraba postrada en esa cama matrimonial. Lo que hacía, lo que le contaron, porque como decíamos, la víctima pudo declarar, lo que decía es que esta persona, el imputado, tomaba alcohol y lo que hacía también era alcoholizar a la menor. Le hacía preparar jugo y a escondidas de ella le agregaba alcohol para luego ir a acostarse con ella y manosearla, ¿no? Disculpen a la gente, pero esto es así y hay que dar cuenta de la persona enferma de la que estamos hablando, ¿no? A usted que no estaba viendo y nosotros aquí, se imagina que ella lo está relatando y Nazareno, que está atrás de cámara apoyándonos, Nazareno Rivero, se nos pone la piel de gallina y nos cuesta contener algún derrame de lágrimas. La pregunta es, Micaela, a todas estas declaraciones que vos ya vas a leer de la víctima, ¿cuál era la actitud de este HDP? La actitud de él, bueno, primero sumamente amenazante, porque el día que la policía irrumpe en esta vivienda, 5:30 de la tarde, en el medio de la tormenta, la menor es apartada, junto con una psicóloga y todo un equipo que la estaba conteniendo. Bueno, la primera reacción, por supuesto, temblando del miedo y sin hablar. Cuando ella logra ver que a Cornejo se lo lleva la policía, inmediatamente comienza a hablar sin que nadie le pregunte nada. Y ahí es cuando le empieza a contar a la psicóloga que ella estaba amenazada, que Cornejo las tenía amenazadas, diciendo que si alguien preguntaba por su mamá, primero que diga que su mamá no vivía ahí, que nadie la conocía. Segundo, que si alguien le preguntaba por los golpes, que diga que había tenido un accidente. Y que si llegaba a decir algo opuesto a eso o lo culpaba a él, ya sea él o alguno de sus hijos, se iba a encargar de que toda su familia la pase mal y no solo que le iba a matar a ella, sino que iba a matar a sus hermanos y a su mamá. O sea, este era el contexto en el que vivían estas dos mujeres. ¿Y hoy cómo era el comportamiento en la audiencia del sujeto? Una persona que está enfrente al juez, tal vez contándole una historia o hablando de otro, de una tercera persona, porque la verdad es que a él no se le movió un pelo. No se inmutaba. 2 horas de audiencia, 1 hora y media la fiscal relatando todo, escuchando lo que dijo la menor, lo que dijo la víctima y él inmutable. En ningún momento... Se da cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Es un HDP. No merece otra cosa que pudrirse en la cárcel. El daño psicológico y físico que le causó a esa mujer y a esa nena, ¿sabe cuánto tiempo va a ir para recuperarse? Ahora presta atención porque Micaela va a leer las declaraciones de lo que decía la víctima. La víctima comienza explicando cómo lo conoce a esta persona, si es que así se le puede llamar. Comenta esto de que se viven en esta vivienda rural de la localidad de San Antonio, como decíamos, y que luego del fin de semana comienza el maltrato. ¿Qué es lo que ella dice? Primero comenzaron las cachetadas, luego puñete y después comenzó a pegarme con un palo. El padre, o sea, así es como empieza. O sea, imagínense todo lo que viene después y cómo finaliza, con una mujer casi sin fuerzas hasta para hablar, que si no era rescatada ese mismo día, hoy estábamos hablando de una víctima fatal de violencia de género. Seguir relatando, por favor. El padre de las nenas se llevó a 2 de ellas, pero la de 13 años se quiso quedar conmigo. Esta es la explicación de por qué. A ver, nos imaginamos, o por ahí, escuchando las declaraciones, también nos ponemos en el lugar de una menor que ve lo que le pasa a la madre y tal vez tenía intenciones de ayudarla o de calmar un poco el dolor de esa pobre madre, ¿no? Ella es la que decide quedarse en la casa con su madre y las otras 2 se van con su papá. Él no quería que hable con nadie, que vea a nadie. Me rompió el teléfono para que no me comunique con ninguno de mis familiares. Yo no podía levantar la cabeza porque a él le molestaba que camine con la cabeza alta. Yo no podía levantar la cabeza. Si caminaba con la cabeza alta, imagínese, venían los puñetes y patadas. Seguimos. Los puñetes y patadas, que era lo mínimo, porque luego de eso él tenía un palo y
seguía la paliza. O sea, Encima. ella explica que en ningún momento cesaron los golpes. Ella fue golpeada desde el minuto cero y nunca dejó de ser golpeada. Es más, ella dice que a veces él llegaba, bueno, como ya dije, disponía de sus ingresos económicos, a veces llegaba con alguna pastilla para que le calme un poco el dolor, pero ustedes imagínense, tenía 7 costillas fracturadas. O sea, no hay analgésico que calme ese dolor. Tenía un pulmón perforado. Esto no se soluciona con una aspirina. Sí, Pero, totalmente. a ver, la declaración realmente, para quienes estábamos dentro de la audiencia, empeoraba mucho más. Me pasaba todo el día adentro, dice la víctima. Iba conmigo al baño. Si levantaba la cabeza me pegaba. Hacía mis necesidades en un balde al lado de la cama. Ni al baño le Y si la dejaba ir al baño, él iba con ella. Y tenía que ir al baño con la cabeza mirando para abajo, con la cabeza agacha, porque a él le molestaba que levante la cabeza. Qué va. Se habló también, y lo que se decía es que esta mujer tenía un pequeño grado de desnutrición. Lo que sí dijo el médico es que esta mujer estaba deshidratada. ¿Qué pasaba con la comida? O sea, ¿le daba de comer o no? Lo que ella dice es que cuando se encontraban en la localidad de Sarmiento, él, así como estaba, toda golpeada, moretoneada, muchos moretones en todo el cuerpo, más que nada en la cara, en los ojos, muy moretoneados, la llevaba al basural a las 2 y ahí tenían que buscarse su comida para comer. Del basural. Escuchan ustedes, ¿no? Escuchan lo terrible y lo grave que es esto. Sigue, Micaela. Otra de las situaciones que creo que esta fue una de las más fuertes y tal vez ya es un grado de sometimiento pero extremo, con todos estos golpes, o sea, casi sin poder caminar. En un relato de la fiscal decía que ella se arrastraba para no sentir tanto dolor. Bueno, él la obliga a ir a buscar agua a un molino, caminando, y él en moto, la hace buscar agua y a la vuelta, como ella no caminaba rápido, le empujaba con la moto. Es decir, ustedes tomen dimensión del grado de sometimiento que tenía esta mujer. La mujer iba caminando con todos los golpes que ya dije, con toda la violencia que sufría, y a él le molestaba que no camine tan rápido, entonces la empujaba con la moto. O sea, ya llega un momento en que no te podés imaginar la situación de lo atroz y de lo aberrante que es. ¿Qué calificativo se le está ocurriendo a usted ahora de ponerle? No, piénselo usted. Coméntelo ahí si está con sus hijos, con su familia, con su mamá, con su papá, con su abuelo, con su abuela. Piénselo usted, yo no lo voy a decir. Yo ya lo tengo pensado. Obviamente, coincidimos. Por supuesto que coincidimos y es muy fuerte ver la cara de estas personas, entre comillas lo digo, las cuales están inmutables y parecería que están hablando totalmente de otra persona, que ellos no se hacen cargo de nada. La declaración siguió porque realmente fue muy larga, estuvieron Marcela Romagnoli, hubo también psicólogas todo el tiempo conteniéndola a la mujer, pero realmente era una prueba fundamental que esté el testimonio para sí hoy en audiencia cautelar poder pedir la prisión preventiva y que por favor no quede en libertad este sujeto, ¿no? Otra de las partes de las declaraciones, otro de los fragmentos, bueno, lo que decía, cómo él la empujaba al traer el agua, dice, él me obligaba a los quehaceres de la casa así como estaba. Vuelvo a repetir lo mismo, lo golpeada que estaba, casi sin poder caminar. Casi sin vida. En otro fragmento de su testimonio lo que decía es que le llevaba un balde con agua al lado de su cama y ahí tenía que lavar la ropa. O sea, la obligaba a los quehaceres domésticos en el estado que se encontraba. Esto empeora aún más, porque no solo que la obligaba a los quehaceres domésticos, la obligaba a tener relaciones sexuales. Imagínese usted, mientras la fiscal relataba todo lo que declaró la víctima, usted imagínese a este hombre que parecía que hablaban de otra persona, no de él, sentado así mirando como si nada fuera, ¿sí? Cambiando de posiciones, mirando altaneramente y hasta por un momento desafiante. Imagíneselo. La mirada desafiante comenzó ayer cuando, bueno, yo le explico a la gente, los imputados, los acusados ingresan, quedan de frente al periodismo que está de público. Fue desafiante desde el primer minuto, es decir, todo el tiempo desafiante y hoy aún más cuando quedó cara a cara con Marcela Romagnoli, la directora del operativo que se llevó a cabo en el lugar. Es decir, esta gente, esta clase de personas no tienen vergüenza.
no tienen vergüenza. Lo que decía, lo de los abusos sexuales, abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de quien era su pareja en ese momento. Como decía, la obligaba a tener relaciones sexuales y ella tenía el coxis fracturado. O sea, no, el coxis es la parte de la atrás, no podemos tomar dimensión del dolor que sentía esa mujer. O sea, realmente uno no se lo puede imaginar. Pero sigue empeorando, por más que usted crea que esto no puede empeorar, el grado de sometimiento era extremo. Una noche a él se le ocurrió que la mujer se desvista y que salga de la casa, que no vuelva a ingresar. La encerró, la dejó a la madrugada, sin ropa, desnuda, afuera de la casa y encerrándose él con su hija adentro. ¡Qué perversidad! Es decir, la mujer, ¡qué perversidad! por supuesto, no podía casi caminar. ¿Cómo alguien puede dormir? Una mente muy enferma y después puede dormir tranquilo haciendo todo eso. Otra de las noches se le vuelve a ocurrir algo nuevo. La vuelve a desnudar, la moja completamente, le da un baldazo de agua fría y la obliga a que pase toda la noche sentada en la cama. Que no pueda descansar, que no pueda recostarse. Es decir, pasó y él al lado controlando esta situación. Que no pueda descansar, que no pueda acostarse. Es decir, pensemos, vuelvo a repetir porque realmente es importante, las fracturas que tenía esta mujer, el dolor que sentía. ¿Entiende usted lo que significa esto? La estaba matando de a poco. Lo que quería directamente era asesinarla, matarla, y lo hacía con una crueldad que no tiene límites. Abuso sexual con acceso carnal, sumado a lo que era ya la reducción a la servidumbre. Abuso sexual con acceso carnal, agravado por mediar violencia de género. Pero después tiene un nuevo hecho, una nueva carátula que es el abuso simple, lo que decíamos. Esta menor de 13 años que ya hacía tiempo que no concurría a la escuela y que era abusada por esta persona, por el imputado. ¿Cómo lo hacía? No solo él tomaba alcohol, sino que le daba alcohol a esta menor. Le daba alcohol a la Le menor. daba alcohol, es decir, la mandaba a preparar un jugo, como cualquiera de usted puede mandar a su hijo, a su nieto, a preparar un jugo para tomar, nada de malo. Pero cuando ella no lo veía, él le agregaba alcohol para luego abusar de ella. Todo esto a la vista de una madre que no podía hacer nada, una madre que no podía levantarse de su cama. Disminuida físicamente, derrotada, anímica. Agonizando. Y físicamente. Agonizando. Agonizando, tratando de subsistir para proteger a su hija, me imagino, de que no le falte ella al lado. ¿Qué pasó con los familiares de la víctima? El papá de sus nenas y sus nenas vivían en esta Villa Sur también. Las nenas intentaron ir a verla. ¿Saben qué hacía él? Se ponía adelante de la casa, en la puerta, y les decía, no, su mamá no las quiere ver. Mientras la mujer estaba adentro, agonizando, en la cama, casi muerta. ¿Y hoy apareció en la audiencia el papá de las nenas? No. El único apareció. público que hubo fue Marcela Romagnoli, otra de las chicas encargadas del operativo, y los medios que estuvimos presentes. ¿Alguna cuestión más, Micaela, que tengas que relatar, que ya fue suficiente? Y creo que la gente que nos está viendo o que después verá nuevamente el video y ve este relato de terror, podría decirse la villa del terror. Es que no hay otro calificativo. Tal vez la gente, si no escucha todo el relato, puede decir que estamos exagerando, que estamos siendo amarillistas. Lejos estamos de eso. No, pero son las declaraciones. Fue terrible escuchar las declaraciones de la víctima. Fue realmente terrible. En una de las declaraciones lo hizo con la presencia de una de sus nenas de 17 años, que la abogada criticó esto y preguntó por qué lo habían hecho así, y el fiscal explicó que ella, la propia víctima, pidió que esté una de sus hijas, esta hija que no vivió toda esta escena de violencia porque su papá logró rescatarla. Ella dijo que quería que esté porque realmente necesitaba sentirse apoyada. Todo esto fue el relato de, como decíamos, la víctima en relación a todo lo que pasó, todo volcado delante del juez por la fiscal de la causa, Ángela Capitaño. Después llegó el momento de Amalia Casina. Es defensora general. Defensora ¿Qué general. decía la defensora general? Mire, yo sé que usted te estará pensando, ¿por qué lo defienden? Este tipo no necesita defensa. Bueno, constitucionalmente todos tienen derecho a una defensa y nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Acá hay sobradas evidencias. Le explico lo que dice la ley. Yo me la imagino
Amalia Casina, que es una profesional idónea, la conozco, muy buena persona. Tener que estar defendiendo esta situación como mujer no debe ser nada fácil, pero la ley así lo obliga, y que este sujeto, que para usted, que para nosotros, no tendría que tener defensa, bueno, hay que respetar la ley, hay que tener el apego a la ley. ¿Qué es lo que planteó Amalia Casina? Que al imputarle el hecho de reducción a la servidumbre, que las únicas pruebas que hay es el relato de la víctima, que no hay otras pruebas. ¿Y los golpes? Ella dijo estar de acuerdo con la carátula de lesiones graves, porque están a la vista, pero las lesiones graves tienen una pena mucho menor. Es decir, ¿y las declaraciones de la nena, la cámara Gesell, todo eso no cuenta? Claro, pero la cámara Gesell todavía no está. Ah, todavía no está. Todavía no está. Eso fue una declaración de la nena que hizo ahí, que le salió. Es decir, lo que hace la abogada defensora, la defensora general, es como dar un manotón de abogado, como para decir, bueno, vamos a ver si... Y además, y lo más importante, lo que más hizo hincapié fueron en la toma de declaración de la víctima. Lo que ella dice es que estuvieron revictimizando a la víctima, que no pensaron en la víctima. Lo que ella explicaba es que le tomaron 3 declaraciones. En una de las declaraciones ella no estuvo de acuerdo porque estuvo la menor de 17 años presente, que luego explicó Ángela por qué estuvo presente. En la otra estuvieron 4 personas, Marcela Romagnoli, otra persona de su equipo, una psicóloga y una cuarta persona que no sé quién es, pero obviamente que forma parte de estos profesionales que lo primero que hacen es tratar de ayudarla, por supuesto, y de contenerla para que logre decir todo lo que pasó. ¿Saben qué dijo Amalia Casina? Amalia Casina dijo que la estaban revictimizando, que no era necesario que haya 4 personas tomándole la declaración y que revictimizando. Y que realmente todo el tiempo preguntaron de una manera que quita credibilidad. Que es decir, se está muriendo y quita la credibilidad. Amalia Casina lo que explicaba es que las personas que hacían las preguntas del equipo de trabajo apuntaban a que ella dé datos que no había dado antes. Que esto quitaba realmente credibilidad. Que las 3 declaraciones que fueron tomadas no eran necesarias porque se están revictimizando a la víctima. Ella dijo, concuerdo con las lesiones graves por violencia, pero con lo demás no estaba de acuerdo. ¿Y qué fue lo que pidió? La libertad, medidas alternativas. La libertad, medidas alternativas. Ofreció que un hermano de él se podía hacer cargo. O sea, convengamos que el hermano estaba mientras esto pasaba, ¿no? Bueno, que el hermano podría hacerse cargo. No voy a criticar o no voy a apuntar hacia la abogada, porque es el derecho que le asiste constitucionalmente y lo que marca el nuevo Código Procesal Penal. Depende del juez después si le da o no. ¿Y el juez qué decidió? Prisión preventiva. Es decir, hizo caso a lo solicitado. ¿Por cuánto tiempo? Sin plazo. Prisión preventiva sin plazo. Después veremos si apelará o no la abogada cuando conozca cuáles fueron los argumentos. Las preguntas estuvieron todo el tiempo induciendo a ciertas respuestas. Si esto no es victimización de la víctima, ¿qué es? Dijo Amalia Casina. A esto, Ángela Capitaño respondió que Amalia Casina, la abogada defensora, no se tenía que preocupar por la víctima porque para eso estaba la gente de trata, estaba Fiscalía, quienes la estaban acompañando, quienes la estaban cuidando, y que en ningún momento se revictimizó, sino que se necesitaba el relato de la víctima para hoy poder darlo a conocer frente al juez y solicitar la prisión preventiva. Muchísimas gracias, Micaela. De nada. Realmente uno no sabe cómo se le está ocurriendo muchísimos calificativos para este sujeto. Ahora, yo quiero decir algo que corra por mi cuenta. No quiero que nadie use esto políticamente. Desde ayer a hoy vinimos escuchando por distintos medios quién tiene la culpa, quién la salvó, cómo se salvó. Muchachos, acá hay una menor que va a ser muy difícil recuperarla de todo esto que vivió. Una mujer que también va a ser muy difícil recuperarla de todo lo que vivió, que estuvo casi al borde de la muerte. Nadie puede arrogarse nada, porque si la mujer terminó como terminó, es porque fallaron todos los niveles. No hay 1 o 2 culpables. Hay un montón de culpables, inclusive la sociedad en que vivimos.